Una de las peleas más controversiales en el universo de Warhammer 40.000 es el tremendo guionazo que ocurre en la pelea entre Marneus Calgar y Abaddon, el Saqueador, la cual corresponde al final de la saga Vigilus, la cual les traigo ahora mismo. Así es, este es el final, y más adelante, quizá la próxima semana, les traeré los 3 capítulos en un solo video. Pero antes, muchas gracias a la gente que me apoya en Patreon, en especial a CS, Tiger Snow 2000, Alonso Quispe, Nick V, Camilo Rosales, Claudio Cárdenas, Andrés Castro, Alberto de Pinto Muñoz, Doneste, JVG 1297, Alex Soto y Felipe Hernández, los nuevos Patreon de Tier Marine Espacial. También muchas gracias a Dea Daecaris, Diego y Francisco Riveros, los nuevos Patreon de Tier Primarca. Y recuerden que en Patreon estamos narrando libros completos de Warhammer. Ya tenemos las 3 primeras novelas del Comisario Kane completas y semana a semana estamos subiendo nuevos capítulos del 4º libro. Además, para el Tier Primarca también estamos subiendo semana a semana capítulos del libro Amanecer de Fuego, la Puerta de los Huesos. Si quieren acceder a todo este contenido y apoyar el canal, el link a mi Patreon estará en la descripción, y sin mucho más que añadir, comencemos. La batalla por el Refugio del Santo fue el tipo de evento que inspira sagas y monumentos triunfales. Su relato resuena en la historia del Imperio, ya que no fue solamente un choque de armas y armaduras, sino de ideologías, e incluso, según algunos, de los propios dioses. Calgar había ideado un plan de batalla con tan pocas probabilidades de éxito que incluso sus guerreros y consejeros más cercanos dudaron. Sin embargo, no había muchas alternativas, el planeta estaba en caos. Incluso donde los líderes imperiales habían logrado aprovechar el belicismo de los invasores sinos, solamente habían conseguido un breve respiro, o habían provocado que un enemigo fuera derrotado solamente para que otro tomara su lugar. Según las estimaciones de los gestaltas Vite Sirer de Neo Velum, la población del planeta se había reducido a la mitad, y luego a la mitad nuevamente. Pero Calgar no aceptaría la solución extrema del Exterminatus. Fue desafiado por Rakilon Santus, el maestro de capítulo de los halcones de Necrópolis, cuyo enfoque en asuntos diplomáticos era citar largos pasajes del Codex Astartes que reforzaban sus argumentos. Calgar respondió que sus planes ya estaban en marcha y que el propio Primarca había declarado que Vigilus no caería, no permitiría que esa máxima se convirtiera en una mentira. Marneus salió del cenatorio de Vigilus y subió los altos escalones del palacio del gobernador. Sus pasos dejaron manchas carmesí en los bloques de mármol, pues incluso allí había habido derramamiento de sangre reciente. Llegó al nido de la reflexión, el nivel más alto en el Refugio del Santo, que no estaba en llamas, y allí reunió a su guardia Victrix y Extremis en una fortaleza viviente. El azul profundo de sus armaduras brillaba en tonos naranjas por las llamas de las espiras sobre ellos. Sus palabras, transmitidas por Vox a las redes de la eclesiarquía, emitieron su decreto: un desafío a Abaddon a combate singular. El vencedor se quedaría con el planeta. Abaddon se enteró pronto de la audaz apuesta de Calgar, pues Jaarken, reclamador de mundos, y su hueste de raptores aún merodeaban por los niveles superiores de Hyperia y se apresuraron a llevar el mensaje a su maestro. Mientras las palabras de Calgar eran transmitidas, Abaddon sonrió, sus largos colmillos brillando rojos en el crepúsculo. En una mano empuñaba a Draknien, una espada demoníaca de puro asesinato que devoraba las almas de sus víctimas, y en la otra llevaba la garra de Horus, el mismo artefacto funesto que había acabado con la vida del Primarca Sanguinius hacía tanto tiempo. ¿Qué posibilidades tenía un guerrero mortal de apenas unos siglos de edad contra un mal tan antiguo? La Ciudadela Vigilante era una estructura repleta de tecnologías antiguas, pues su construcción se remontaba a los primeros días del Imperio. Los caídos sabían bien el poder que recibían tales artefactos. Entre ellos había un teleportarium completamente funcional, reactivado por Osandus y sus aliados tecnománticos. Fue este recurso el que Abaddon utilizó para atacar directamente a Calgar, acompañado de sus exterminadores de élite y sus siervos poseídos por demonios. El maestro de capítulo Marneus Calgar se encontraba en lo alto del palacio del Refugio del Santo, ya sin la protección de los escudos de interferencia y circuitos de enigma que hasta ahora lo habían protegido de un asesinato rápido, mientras dirigía el esfuerzo bélico desde el Senado de Vigilus. Abaddon apareció en un destello de luz actínica.
avanzando hacia el marine espacial leal mientras el resplandor de su llegada se desvanecía. Sus exterminadores se teletransportaron con él, apareciendo en un domo de fuerza crepitante, con sus Volters disparando una lluvia de proyectiles explosivos. Los ultramarines esperaban tan asalto, habiendo visto una táctica similar en su nave insignia. Retrocedieron un paso, luego cargaron al unísono, golpeando con sus escudos a los exterminadores del caos más cercanos para proteger a su maestro y presionar el ataque. Su contraataque fue devastadoramente efectivo. Para cuando fueron repelidos por los elegidos de Abaddon, 12 traidores de 12 milenios de vida yacían muertos y sangrando en los escalones de marfil. Pero los ultramarines habían perdido a 8 de los suyos en el proceso. Peor aún, Abaddon se había acercado a su maestro de capítulo. Las espiras ardientes sobre los duelistas iluminaban el cielo rojo y negro, las nubes de humo formando figuras extrañas e inquietantes mientras el señor de la guerra y el maestro de capítulo luchaban a muerte. Calgar esquivaba y hacía fintas, retrocediendo tras estatuas caídas y levantándose de nuevo. La armadura de Heraclus le otorgaba mayor velocidad y velocidad de reacción que cualquier otra armadura que hubiera usado antes. Al disparar ráfagas de Volter de los guanteletes de ultramar, evitaba que su enemigo usara a Dracnian. Los Reavers, supresores y scouts que observaban a través de sus miras sabían que el maestro de capítulo se estaba conteniendo, aunque ninguno disparó. Con cada segundo que los combatientes pasaban probándose mutuamente, observando y comprendiendo para encontrar el momento perfecto para atacar, el plan de Calgar se acercaba a su culminación. Forzar a Abaddon a retirarse ahora arruinaría todo. Furioso, Abaddon disparó con su combi Volter munición explosiva tronando desde la garra de Horus y envolviendo a Calgar en una tormenta de fuego. Una de las losas cedió bajo el peso del maestro de capítulo, desequilibrándolo por un momento. De repente, Abaddon estaba allí, cuerpo a cuerpo, su garra de Horus arrancando uno de los preciosos guanteletes de Calgar, exponiendo un antebrazo destrozado y sin piel. Apretando su puño herido, el señor de Macragge golpeó a su atacante en la cara con tanta fuerza que le rompió la mandíbula. El siguiente golpe, un uppercut atronador del puño de poder restante de Calgar, levantó a Abaddon del suelo y agrietó su peto. El rostro del señor de la guerra se contorsionó de ira. El aire gritó a su alrededor, tentáculos de efluvio demoníaco lamiendo como llamas desde su espada. Dracnian se abalanzó. Calgar intentó bloquear con su guantelete, pero la espada lo atravesó, cortando 2 de sus dedos. El golpe le destrozó su armadura, abriendo los corazones primario y secundario del maestro de capítulo de un solo tajo. Justo cuando Calgar caía al suelo, Harken, el reclamador de mundos, llamó a Abaddon a través de un enlace Vox codificado. El espíritu vengativo estaba gravemente dañado y a segundos de la destrucción. Estaba realizando una traslación de emergencia al Imaterium y solamente tenían momentos antes de que desapareciera por completo del sistema Vigilus. La espada demoníaca Dracnian gritó en negación cuando Abaddon se alejó de su víctima caída. Con un gesto le ordenó a sus exterminadores de élite que se reunieran a su alrededor y envió una horda de monstruos poseídos por demonios para cubrir su retirada. Había logrado lo que vino a hacer, derrotar a su antiguo rival. Ahora, otro deber lo llamaba, pues el espíritu vengativo era más valioso para él que incluso las fortalezas de piedra negra que había reclamado durante sus cruzadas negras. Si la nave se trasladaba al Imaterium sin él, existía el riesgo de que se perdiera para siempre, separada de su legítimo comandante y heredero. Llamas oscuras formaron un símbolo hexagramático alrededor de Abaddon y su guardia, seguido de una luz cegadora que envolvió a los maestros de la Legión Negra antes de que desaparecieran. Un olor sulfuroso a magia oscura permaneció en el aire como ozono después de una tormenta. Las criaturas poseídas que el señor de la guerra dejó atrás se acercaron a Calgar, acechando como carroñeros alrededor de un gran animal caído. Entre los escombros de la batalla, el señor de Macragge yacía frío como una piedra, su piel blanca como el alabastro, sus corazones habían sido atravesados y sangre oscura brotaba de la gran fisura en su armadura. Peor aún, los poseídos lograron abrir una brecha entre las defensas de las guardias Victrix y una criatura se alzó sobre él, garras en alto. Cualquier marine espacial normal habría muerto en ese momento, pero dentro del poderoso pecho de Calgar, el horno de Belisarius se activó. Este órgano milagroso bombeó estimulantes restauradores en su sistema, dándole un último estallido de energía antes de que la muerte lo reclamara por completo. Era la fuerza interior del Adeptus Astartes y la arcanociencia de Belisarius Cawl enfrentándose a los poderes infernales de los dioses del caos.
Calgar se levantó de rodillas mientras el poseído mayor se cernía sobre él, luego se puso de pie rápidamente. Su guantelete de ultramar restante, aunque dañado, aún funcionaba. Golpeó a la criatura con un revés, luego descargó una salva de balas explosivas que la detonaron, el dispositivo vaciándose con un clic. Luego el poderoso guerrero cayó de nuevo, la sangre brotando de sus heridas. Los guardias Victrix y lo que quedaban de la Guardia Extremis se apresuraron a formar un escudo alrededor de él, sus Volter disparando muerte contra los últimos poseídos. Desde el cielo descendió el Stormraven, la esperanza de la espada, cuyas compuertas frontales se abrieron para permitir que 2 apotecarios veteranos saltaran al suelo, corrieron hacia Calgar y aplicaron sus narcóticos, llenando su sistema devastado con elixires estabilizadores y suspensiones de sangre bendita. Calgar, con el rostro contraído en un rictus de agonía, se puso de pie, saludó a sus hombres, les ordenó llevar la lucha a los traidores en las calles y finalmente permitió que lo escoltaran a la suite médica de emergencia que lo esperaba dentro del Stormraven. Calgar sobrevivió a ese día funesto, su corazón secundario salvado por las artes secretas del Apothecarium, aunque su corazón primario había sido destrozado. A partir de entonces no se lo vio en la primera línea del campo de batalla, pero continuó comandando los ejércitos del Imperio desde el corazón del Senado de Vigilus. Aunque estaba disminuido por las graves heridas sufridas, su mente seguía estando tan fuerte y aguda como siempre. El señor de Macragge le había negado a Abaddon su premio, no solamente con fuerza bruta, sino con coraje y con honor. Sin embargo, Vigilus seguía librando una batalla perdida, no por la victoria, sino por la supervivencia. Con la partida de Abaddon y sus elementos de élite de la Legión Negra, una sensación de alivio se extendió por la colmena de Hyperia, como si se hubiera retirado un guante asfixiante del cuello del esfuerzo bélico imperial. Sin su señor para unirlos, los grupos de guerra de astartes traidores luchaban de manera descoordinada, lo que fue rápidamente explotado por los marines espaciales leales. En algunos lugares los ejércitos de traidores y renegados cayeron en el desorden, luchando entre sí por los despojos de guerra y buscando armaduras de poder intactas de herejes y leales caídos. La batalla por Mega Borealis continuó rugiendo. El Adeptus Mechanicus tenía reservas acumuladas de una guerra civil entre las dinastías de Stygies VIII y el clan Agamenus. Tenían suficiente agua, promethium y mano de obra para luchar contra los cultos de Genestealers y los invasores del caos. Cuando las legiones de Skitarii flaqueaban, sus maestros tecnosacerdotes les infundían una determinación de hierro mediante datos. Los sacerdotes de Stygies VIII no tenían intención de abandonar sus tesoros sinos. Sin embargo, cuando los devoradores de mundos se unieron a la lucha, los Skitarii fueron superados. Solamente cuando el fabricador Bosch hizo una alianza formal con las Manos de Hierro, compartiendo su información sobre Mega Borealis, el Imperio convirtió una masacre en un contraataque decisivo. Las tácticas calculadas de los Manos de Hierro y la superioridad numérica de los Skitarii permitieron dividir y derrotar a los enemigos uno por uno. En el oeste de Mega Borealis, el Silo XV había sido devastado, pero el Adeptus Mechanicus había escondido reservas menores de piedra negra por todo el planeta. La capacidad de Vigilus para mantener un canal de realidad entre las lanzas de piedra negra en su corteza y las de Sanguaterra, su mundo gemelo al otro lado del Cicatrix Maledictum, se había reducido, pero no destruido. Aunque Hyperia seguía en disputa, las colmenas de Otek y Drigden se consideraban perdidas. Dontoria fue puesta en cuarentena y en el sur, el castigo de Kaela se había vuelto más frío y hostil. Los Drukhari habían utilizado tecnología de terraformación robada para confundir a los 1000 hijos con tormentas de nieve y permafrost. Los sinos habían capturado a cientos de miles de esclavos, incluidos marines espaciales de los halcones de Necrópolis, y los llevaron a Camorrag. Los Asuryani también se retiraron. Con la muerte de gran parte del Consejo Aquilariano, los Eldar consideraron saldada la deuda de sangre con Saim Han. Sufrieron demasiadas pérdidas, pero el vidente Keltok consideró que el sacrificio valió la pena. El destino del Velociwag de Krul Daka fue incierto. En las ciudades los orcos estaban diezmados, pero en los páramos seguían siendo una amenaza. Rumores de una gran guerra en Vigilus atraían a más hordas orcas desde otros sistemas. Los príncipes mendigos lucharon ferozmente por sus territorios, pero su levantamiento prematuro los dejó en ruinas. Aunque aún infestaban Drigden, esperaban en vano la llegada de sus salvadores tiránidos. Los enemigos del imperio se habían masacrado entre sí hasta el punto de que las fuerzas imperiales unidas parecían poder resistir la tormenta. La máquina de propaganda imperial volvió a funcionar, proclamando cada victoria como un punto de inflexión crucial.
Los predicadores y comisarios hablaban de esperanza en medio del terror, afirmando que la victoria estaba cerca, aunque los incendios y el humo en el horizonte contaban una historia completamente diferente. El largo camino hacia la recuperación había comenzado.